depósito de agua está abierto por encima. A. El nivel del agua en el depósito es de 3,5 de altura. Calcula la presión en el fondo. B. Si se abre un orificio circular de 5 centímetros de radio a medio metro por encima del fondo, calcules el volumen de agua que sale por segundo por este orificio. Se considera que el área del orificio es muy pequeña frente al área del depósito. Considere la presión atmosférica como 1,013 por 10 elevado a la quinta pascales. Para este ejercicio vamos a sacar los siguientes datos. Nos dice que la altura del agua es de 3,5 metros. También la presión atmosférica es de 1,013 por 10 elevado a la quinta pascales. También nos da la densidad del agua. Por teoría, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Y como también teoría tenemos que la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Ya con esto vamos a hallar lo que nos dice, que es el inciso A, que menciona calcular la presión en el fondo. Para nosotros hallar lo siguiente tenemos que saber que esta sería la presión absoluta. Y esta presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Nosotros conocemos que la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y con esto solamente reemplazamos los datos que ya tenemos. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos por 9,81 metros por segundo al cuadrado y la altura es 3,5 metros. Ya con esto nosotros podemos multiplicar, que nos saldría 1000 por 9,81 por 3,5. Nos estaría saliendo 34.335. Entonces ya con eso nosotros podemos reemplazar. 34.335 pascales. Ya. Después de eso nosotros ya tenemos los datos de la presión atmosférica, entonces solamente reemplazamos que es 1,013 por 10 elevado a la quinta pascal. Y la presión absoluta es lo que nos está pidiendo. Entonces, para hallar la presión absoluta solamente tendríamos que sumar eso. Ya tenemos la presión hidrostática, entonces solamente sumamos con 1,013 por 10 elevado a la quinta. Y con esto nos estaría dando un resultado de que la presión absoluta o la presión en el fondo es igual a 135.635 pascales. Y ese sería nuestro resultado en el inciso A. Y ahora, el inciso B menciona que en sí debemos calcular el volumen del agua que sale por segundo. Entonces acá vamos a poner volumen del agua que sale por segundo. Para hallar nosotros lo siguiente, tenemos que usar la siguiente fórmula, que es, esto se calcula como el producto del área del orificio por la velocidad de salida. El ejercicio nos menciona, aquí vamos a poner los datos de este ejercicio, nos menciona que el radio es igual a 5 centímetros. Pero como nosotros debemos trabajarlo en metros, pues sería 0,05 metros. También para la altura del agua del orificio se tiene que considerar la altura que esté por encima del orificio. Entonces, la altura sería 3,5, que sería el total. El total menos 0,5
pues en la imagen se puede mostrar que en sí esa pequeña medida es de 0,5 y estos dos lo restaríamos, que en sí sería 3 metros. Y la gravedad es la misma que la anterior. Entonces, ya que nosotros tenemos lo siguiente, podemos hallarlo. Nos faltaría lo que es el área del círculo y la velocidad en que sale. Vamos a hallarlo en diferentes formas. A ver. Primero, para hallar el área del círculo, nosotros tenemos que saber que el área es pi por radio al cuadrado. Pi, el radio ya lo tenemos que es 0,05 metros y todo esto al cuadrado. ¿Y cuánto nos estaría saliendo? Sería pi por 0,05 y todo esto al cuadrado. Nos sale 0,0079 metros cuadrados. Ya, luego de esto vamos a hallar lo que es la velocidad en que sale. Y para eso vamos a utilizar el teorema de Torricelli, que es el siguiente. Velocidad es igual a 2 veces gravedad por la diferencia de la altura, o sea que está por encima del agua, del hoyo que se va a generar. Entonces, esto sería 2 por la gravedad, que es 9,81 por 3 metros. Ya. Y esto nos estaría saliendo 2 por 9,81 por 3. Y esto nos sale como resultado 7,672 metros por segundo. Ya. Y luego de esto solamente nos toca reemplazar. Entonces, el volumen del agua que sale por segundo va a ser la multiplicación de ambos. 79 por 7,672. Y esto nos sale un resultado de 0,0079 por 7,672. 0,061 metros cúbicos por segundo. Y esa sería nuestra respuesta para ambas preguntas. Halla la presión manométrica que se crea en el compresor de un pulverizador si el chorro de pintura sale con una velocidad de 50 metros por segundo y la densidad relativa de este es de 0,75. Se sabe que la fuerza aplicada en el compresor establece una velocidad de 0,8 metros por segundo en este. En este segundo ejercicio, primero vamos a sacar los siguientes datos. Nos dice que la velocidad de salida del chorro es de 50 metros por segundo. La velocidad del compresor es de 0,8 metros por segundo. La densidad relativa de la pintura es igual a 0,75 y nosotros ya conocemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, nos pide lo que es hallar la presión manométrica. Y nosotros vamos a hallarlo con el principio de Bernoulli, que se aplica entre el punto del compresor y el punto de salida del chorro de pintura, y prácticamente esto sería algo así. La presión manométrica del compresor más 1/2 por la densidad de la velocidad del compresor, que lo vamos a representar como 1, es igual a la presión en la salida que tiene, que ya vamos a representarlo como 2, más 1/2 por la densidad por la velocidad al cuadrado de, esto es de la salida del chorro. Entonces, vamos a despejar lo que es la presión manométrica, que ya lo tenemos de este lado. Esto sería algo así: 1/2 por la densidad por la velocidad de salida del chorro al cuadrado
menos 1/2 por la densidad por la velocidad del compresor al cuadrado. Reorganizándolo mejor, esto sería que la presión manométrica es igual a 1/2 por la densidad y todo esto velocidad de la salida del chorro al cuadrado menos la velocidad del compresor al cuadrado. Ya. Nosotros podemos simplificar, o bueno, podemos reemplazar con los datos que ya nos están dando. Entonces, lo que vamos a hacer es primero hallar esta densidad, que todavía no la conocemos porque acá ya nos dan la densidad relativa y la densidad del agua. Para nosotros hallar la densidad de lo que es la pintura, tenemos que multiplicarlo. Entonces en esta parte vamos a hallarlo. Densidad de la pintura es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Entonces ahí nosotros vamos a utilizar nuestra calculadora y sería densidad relativa 0.75 por densidad del agua 1000 y nos estaría dando 750. Entonces la densidad de la pintura es igual a 750 kilogramos por metros cúbicos. Ya. Ahora sí ya tenemos la densidad de la pintura, entonces podemos reemplazarlo fácilmente. La presión manométrica es igual a 1/2 por la densidad de la pintura, que es 750 kilogramos por metros cúbicos, y todo esto, que es la velocidad de la salida del chorro. ¿Cuánto es eso? 50 metros por segundo y esto al cuadrado menos la velocidad de compresión, que es de 0,8 metros por segundo, y todo esto al cuadrado. Entonces nosotros podemos reemplazar en la calculadora, que sería 50 al cuadrado menos 0,8 al cuadrado, y esto nos da como resultado 2499,36, y esto por 750 kilogramos por metros, y esto sería metros cuadrados por segundos cuadrados, y esto 1/2. Nosotros podemos reemplazar esto en la calculadora, que nos estaría dando por 750 por 1/2 y nos da como resultado 937.260. Entonces la presión manométrica es 937.260 pascales. Y ese sería nuestro resultado final. Un depósito de agua tiene un orificio en el fondo y es de nivel constante a una altura de 2 metros. El área del chorro que sale del tanque es inicialmente 2 centímetros cuadrados. Se pide calcular el área de la sección recta del chorro a 25 centímetros debajo del fondo del depósito. En el ejercicio nos menciona que hay un depósito de agua y que hay un orificio a 2 metros de altura, ¿no? Y nos dice que este está a 2 metros de altura, y también nos menciona que el área en esta parte es igual a 2 centímetros cuadrados. En metros sería igual a 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y nos menciona que 25 centímetros por debajo hay otro orificio. Y en este caso sería 2 metros más 0,25 metros, porque nos dice que era 25 centímetros. Entonces la altura en este punto sería 2,25 metros.
y nos menciona que debemos hallar el área recta en este punto de la sección recta. Para ello vamos a usar el teorema de Torricelli, que nos menciona que el teorema de Torricelli, que nos menciona que la velocidad es igual a la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Para el primer caso, tenemos la velocidad 1 sería igual a la raíz de 2 por la gravedad, que es 9,81 por la altura. En este caso es 2 metros. Entonces, hallamos raíz de 2 por 9,81 por 2. Sería 6,26 metros por segundo. También tenemos que hallar la velocidad en el segundo punto y sería el 2 por la gravedad por la altura, que en este caso es 2,25. Entonces hacemos lo mismo, acá sería 2,25. Teniendo de velocidad 6,64 metros por segundo. Después de eso vamos a usar la ecuación de la continuidad, que nos menciona que la velocidad 1 por el área 1 será igual a la velocidad 2 por el área 2. Ya tenemos las velocidades, entonces reemplazamos. Nos está pidiendo hallar el área 2, entonces de una vez despejamos. El área 2 sería igual a la velocidad 1 por el área 1 entre la velocidad 2. Entonces sería velocidad 1, 6,26. Área 1 tenemos acá 2 por 10 a la menos 4. Y la velocidad 2 es 6,64. Entonces sería 6,26 por 2 por 10 a la menos 4 sobre 6,64, teniendo una respuesta de 1,89 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sería en este caso. Y también lo podemos expresar en centímetros para que sea sería 1,89 centímetros cuadrados. Cualquiera de las dos respuestas. Las mangueras que se usan en los grandes incendios estructurales tienen un diámetro interior de 6,4 centímetros. Supongamos que dicha manguera transporta un flujo de 40 litros por segundo a partir de una presión manométrica de 1,62 por 10 a la 6 newtons por metro cuadrado. La manguera sube 10 metros por una escalera hasta una boquilla con un diámetro interior de 3 centímetros. ¿Cuál es la presión en la boquilla? En el ejercicio nos menciona que hay una manguera y que esta parte de acá está a 10 metros. Entonces tenemos el punto 1 y el punto 2. Nos menciona que en el punto 1 hay un diámetro de 0,4 centímetros, que en metros sería 6,4 por 10 a la menos 2 metros, o en decimales 0,064 metros. También nos menciona que el diámetro en el segundo punto es 3 centímetros o 0,03 metros. El caudal es 40 litros por segundo. Tenemos que convertirlo a metros cuadrados. En un litro hay 0,001 metros cúbicos. Entonces sería igual a 1, 2, 3, 0,04 metros cúbicos por segundo.
Otro dato es la presión en el primer punto, que es igual a 1,62 por 10 a la 6 newtons por metros cuadrados. Y nos pide hallar esta presión. Entonces, lo que podemos hacer es usar esta fórmula del caudal, que es igual a el área por la velocidad. Sin embargo, tenemos el dato del caudal, pero el área lo podemos calcular con el diámetro. Sabemos que la fórmula para calcular esta fórmula la voy a colocar en esto. El área, para calcular el área, la fórmula que necesitamos es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Esta fórmula. Entonces, vamos a usar en cada uno de los puntos. El área 1 sería pi cuartos por el diámetro, que es 0,064 al cuadrado. Sería pi cuartos por 0,064 al cuadrado, teniendo un área de 3,22 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. La misma fórmula aplicamos en el segundo punto, y el área 2 sería igual a pi cuartos por el diámetro, que es 0,03 al cuadrado. En este caso, el diámetro es 0,03, teniendo como área 7,07 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya. A partir de esta fórmula podemos despejar la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad nos va a servir para usar la ecuación de Bernoulli y de esa manera hallar la presión. Entonces usamos esto de acá, en ambos puntos de igual manera. La velocidad 1 sería igual al caudal, que es 0,04 sobre el área, 3,22 por 10 a la menos 3. Entonces sería 0,04 sobre 3,22 por 10 elevado a la menos 3, que sería 12,42 metros por segundo. Y en la velocidad 2 sería igual a 0,04 por sobre 7,07 por 10 a la menos 4. En acá sería 7,07 por 10 a la menos 4. La velocidad 2 sería igual a 56,58 metros por segundo. Ya, como les decía, estos datos nos van a servir mucho para la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que la ecuación de Bernoulli nos dice que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de 2. Entonces, sabemos que en nuestro caso el primer punto no tiene altura. Entonces, considerando ese dato, esto sería 0, porque la altura es 0. Entonces, como nos está pidiendo hallar la presión 2, despejamos la presión 2. Sería igual a la presión 1 más un medio de la densidad. Estos son iguales, entonces esto pasa a restar, ¿no? Sería la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, porque esto pasa a restar. Menos la densidad por la gravedad por la altura 2. Sabemos que la presión en 1 nos dan de dato que es 1,62 por 10 a la 6. Más un medio de la densidad del agua es 1000. La velocidad 1, que es la que hemos hallado en este punto, sería 12,42. 12,42 al cuadrado menos la velocidad 2, 56,58 al cuadrado. Menos 1000 por la gravedad 9,81 por la altura 2, que es 10 metros. Está a 10 metros. Entonces por 10. Ponemos todo eso en la calculadora y tendríamos la presión 2. Sería 1,62 por 10 elevado a la 6 más un medio por 1000 por 12,42 al cuadrado menos 56,58 al cuadrado menos 1000 por 9,81 por 10. Entonces, la presión en 2 sería menos 1620 newtons por metro cuadrado. Y ya tenemos la respuesta.